El poder del pensamiento. Henry Thomas Hamblin. El poder del pensamiento, como dice Emerson, es un poder espiritual. Es el más grande de los poderes que el hombre tiene a su disposición. El mundo actual, en su estado presente, es simplemente el resultado del pensamiento colectivo de la humanidad. Cada país, en su situación actual, ya sea de paz y prosperidad, o miseria, crimen y anarquía, es el resultado de su pensamiento como país. Y cada individuo es como es, y su vida es lo que es, y las circunstancias que lo rodean son como son, simplemente como resultado de sus pensamientos. En lo que el hombre piensa se convierte. Lo que un hombre piensa se vuelve un manantial de fuerza que alimenta todas sus acciones. Aquello que el hombre piensa atrae hacia él las circunstancias y ambientes donde actuará. Lo que el hombre piensa determina el tipo de amigos y compañeros que lo rodearán. Lo que el hombre piensa decide si será feliz o desgraciado, tendrá éxito o fracasará, será afortunado o desafortunado, tendrá prosperidad o será apresado por la pobreza, será odiado o amado. Lo que el hombre piensa puede hacerle vencer al destino o favorecer su fatalidad. Puede hacerlo marchar a la par de su glorioso destino o convertirlo en un proscrito y vagabundo sin rumbo por los desiertos lugares del mundo. Realmente, no hay límite para el poder del pensamiento, porque es un poder espiritual de gran potencial. Es el poder que distingue al hombre del bruto, por el cual nosotros podemos ascender hacia Dios. Es el poder que puede tornar en victoria el fracaso en la batalla de la vida, que puede hacer posible el logro de la realización más elevada. Es el poder con el cual pueden ser vencidas todas las dificultades, superadas las desventajas de nacimiento y hereditarias, embellecida la vida e inspirada y saturada de la energía del poder que Dios nos da. Por el poder del pensamiento, el hombre se bendice o maldice a sí mismo. Por él, lleva su vida al éxito o al fracaso, salud o enfermedad, felicidad o infelicidad, pobreza o prosperidad. Todo está en su mente y en el carácter de sus pensamientos. Cualquier cosa que haya en vuestra vida o la mía, que se traduzca en desarmonía, torpeza, enfermedad o desdicha, es el resultado de nuestros inarmónicos pensamientos. Vivimos en un universo donde rige el orden, pero no reaccionamos armoniosamente ante nuestro ambiente. No estamos en correspondencia con la ley y el orden ocultos que nos rodean. No es necesario que el universo cambie su ritmo. Somos nosotros quienes debemos cambiar. Dentro de nosotros mismos está el desorden de nuestro mundo individual, porque cada uno de nosotros vivimos nuestro pequeño mundo que hemos creado nosotros mismos. Por lo tanto, el desorden e intranquilidad que nos aflige, o aquello que nos falta y restringe nuestra vida, nunca puede vencerse a menos que medie un cambio de mente, hábitos y pensamientos y de nuestra actitud mental. A continuación, intento demostrar cómo todos podemos cambiar por la transformación de nuestros pensamientos y nuestra actitud mental, y ponernos en armonía con la divina idea. Cuando esto sea realizado, nuestra vida florecerá como el rosal y podremos seguir hacia adelante en el sendero de la paz. Las montañas y colinas prorrumpirán en cánticos ante nosotros y los árboles de las praderas aplaudirán nuestro paso. Capítulo 1. El pensamiento como causa de la acción. Hay una mente consciente y una mente subconsciente. La mente consciente reúne conocimiento y experiencia por medio de los sentidos. Aprende de los libros, de la conversación y por la experiencia. Razona y llega a conclusiones. Finalmente, los pensamientos pasan a la mente subconsciente. La mente subconsciente es la mente de la acción. Es responsable de todo lo que hacemos. Es el asiento de la memoria y del instinto. Es un depósito de tremendo poder y extraordinaria inteligencia. Lleva a cabo los complicados procesos que se realizan dentro del cuerpo y que hacen posible la vida. El más sabio e instruido de los hombres no podría ni siquiera comenzar a vislumbrar sus maravillosos poderes. Sin embargo, conocemos lo suficiente de su manera de obrar como para poder controlar nuestras acciones. Y por el control de nuestros actos modelamos nuestra vida y vencemos al llamado destino.
La mente subconsciente, aunque es tan maravillosamente inteligente y posee tan extraordinarios poderes, actúa enteramente por su gestión. Es decir, sigue ciega y fielmente los pensamientos que le envían. Por lo tanto, nuestros actos dependen de la clase de pensamientos que sustentamos. Si enviamos malos pensamientos a la mente subconsciente, el resultado natural será que produzcamos actos malos y destructivos. Si alimentamos pensamientos de debilidad o de temor al fracaso, tendremos actos que nos conducirán inevitablemente al fracaso. Por otro lado, si sustentamos buenos pensamientos, el resultado será tener acciones buenas y constructivas. Y si estos son pensamientos fuertes y llenos de fe en el éxito, se producirán las acciones poderosas que llevan al éxito y la realización. Es imposible pensar malos pensamientos y producir buenas acciones. Muchos lo han experimentado. Se han dicho: seré para los demás respetuoso y llevaré una vida sin tacha, pero en lo íntimo alimentaré pensamientos negativos que guardaré en mi corazón porque me place. Pero no los dejaré ir más lejos porque sé que la mala acción conduce al naufragio y al desastre. Por lo tanto, defraudaré hasta a mis mejores amigos. Externamente seré como debo ser, pero en mis pensamientos alimentaré el mal. Mi vida será doble. Para los demás seré una cosa y en el mundo de mis pensamientos algo muy diferente. De este modo podré disfrutar del mal en mis pensamientos y escapar a sus consecuencias. Tal persona no cuenta con el poder y fidelidad de la mente subconsciente. Cada mal pensamiento que se mantiene y se mira con agrado actúa como una poderosa sugestión sobre este paciente gigante hasta que ya no puede quedarse quieto y toma vida en la forma de una corriente de malas acciones, las cuales son una réplica exacta de los pensamientos que han sido alimentados. Esto explica por qué habitualmente gente que ha demostrado siempre una conducta ejemplar de pronto se desvía y su vida se derrumba. Simplemente cosecharon el fruto de los pensamientos sembrados. Aunque lo dicho es cierto para la mayoría que alimenta en secreto malos pensamientos, están, sin embargo, aquellos que, ya sea por falta de coraje o de oportunidad, o no lo hacen o no pueden desembocar en la corriente de los malos actos. Por sus malos pensamientos se levantan ciertas emociones que no pueden ser satisfechas y que por lo tanto tienen que ser reprimidas. El efecto de esta represión es una crónica falta de salud que ninguna agudeza médica puede curar, o bien una enfermedad orgánica que está más allá del arte de sanar. No debes creer, sin embargo, que todo aquel que sufre en esa forma se halla en el caso de aquel que alimenta malos pensamientos. Pero su práctica es ciertamente uno de los medios por los cuales la gente puede, literalmente, destruirse a sí misma. Ese ejemplo ha sido dado meramente para ilustrar el efecto de los malos pensamientos, y la mayoría de la gente ha visto casos parecidos entre sus amigos y relaciones. Indudablemente, la mayor parte de mis seguidores deberá estar por encima de este modo de pensar, pero la misma ley actúa en toda clase de pensamiento que se envía a la mente subconsciente. Hay dos clases de pensamientos, esto es, constructivo y destructivo, llamados a veces positivo y negativo. Las acciones de nuestra vida dependen de la clase de pensamientos que alimentamos y dejamos pasar a la mente subconsciente. Si permitimos a nuestra mente adherirse a pensamientos negativos, destructivos, y esto desgraciadamente es el caso más frecuente porque no exige ningún esfuerzo, el resultado inevitable será la acción negativa y destructiva. Por otra parte, si pensamos pensamientos constructivos o positivos, y para ello se requiere un esfuerzo tan grande a veces como ascender una colina, el resultado natural será la acción positiva. Así pues, el hombre que da curso al odio y se apega a sus errores será llevado a pensar en el crimen y a albergar en su corazón pensamientos de esta índole. Llegará el momento en que será impulsado a cometer un crimen. Por otro lado, si el mismo hombre trata de alejar su mente de los pensamientos erróneos y mantiene la idea de perdonar, o mejor aún, la del amor, o mantiene pensamientos de buena voluntad para aquel que le ha herido, su vida será de felicidad y tranquilidad, y en este sentido elevado, será una vida coronada por el éxito. Además, un hombre que permite los pensamientos de temor y de debilidad
que teme que sus negocios vayan a salir mal, que cree que lo persigue la mala suerte, que teme la competencia a la que no se podrá enfrentar, es un hombre que probablemente fracasará, porque todas sus acciones serán temerosas, coloreadas por la duda y carentes de esa fuerza y decisión que son necesarias para el logro del éxito. En cambio, si elimina todo pensamiento negativo debilitante, todo pensamiento de probable fracaso, y constantemente fortifica su mente con ideas que afirman la posibilidad de éxito, en otras palabras, envían fuertes sugestiones de éxito a la mente subconsciente, un hombre tal tendrá éxito en la vida, porque su acción será firme y decisiva. Al enfrentarse con una gran dificultad, podrá ver cómo de su mente subconsciente le llega una poderosa energía y estabilizante poder, gran coraje y determinación. Todo ello por el simple hecho de haber sido alimentada por un recto pensar. Podría llenarse un libro con ilustraciones acerca de esta ley, pero en una pequeña obra como la presente, los ejemplos dados cumplen su fin. La ley es inmutable, no se la puede engañar o eludir. Cualquier cosa que pensamos más tarde o más temprano se traduce en acción, y como nuestra vida depende de nuestras acciones, podrá verse que por el control de nuestros pensamientos es posible gobernar nuestra vida. Controlando nuestros pensamientos, gobernamos nuestras acciones. Por el gobierno de nuestras acciones podemos modelar nuestra vida y circunstancias y así modificar nuestro destino. La vida no es una cuestión de casualidad o accidente. No es algo que esté fuera de nuestro control. Es en gran medida el resultado o efecto de nuestros pensamientos. Por lo tanto, por el control de nuestros pensamientos, y esto gracias a Dios puede hacerse, podemos gobernar y dirigir nuestra vida hasta un grado tal que pareciera inconcebible lograr. Como seres pensantes conscientes, creados, como dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios, o en otras palabras, siendo un microcosmos del macrocosmos, poseemos uno de los más grandes poderes del universo, y ese poder es el pensamiento. Nuestra vida depende de cómo usamos este maravilloso poder. El maquinista hace marchar su máquina hacia adelante o hacia atrás, aunque es el mismo poder el que usa para ambos casos. En la misma forma, el pensar del hombre puede ayudar a construir o a destruir su propio carácter, ya sea que use bien o mal el potente poder del pensamiento. Depende de cómo utilice este poder, si lo emplea para el bien o para el mal, pues de ello resultará una vida exitosa, sana, feliz y armoniosa, o falta de definitivas realizaciones, verdadero éxito y felicidad. Aquello que el hombre siembra, recoge. Capítulo 2. Víctimas de la ignorancia. Yo no creo que pueda haber mucha gente que piense deliberadamente pensamientos negativos. Sin embargo, las hay. La mayoría de las personas tienen el propósito de hacer el bien y ser buenos, que no blandos. No obstante, la mayoría de nosotros somos más o menos pensadores equivocados, y esto es debido, así lo creo con firmeza, principalmente a la ignorancia. Por no saberse generalmente que los pensamientos negativos son altamente destructivos, nosotros, ignorantemente, somos indulgentes con ellos, pensando que no pueden dañarnos. En realidad son muy destructivos los pensamientos de impureza, ira, deseo de venganza, odio, resentimiento, envidia, la permanencia en el error, adhesión a la aflicción, al fracaso y a la desesperación, pensamientos de temor, desaliento, debilidad, penuria, enfermedad, malestar o pensar en la mortalidad y la muerte. Destruyen la salud, la felicidad, anulan las circunstancias y la vida en todos sus aspectos. Destrozan el sistema nervioso, paralizan la recta conducta, minan la voluntad y ayudan a tomar las decisiones equivocadas. Se admitirá que esto es una cuestión de vital importancia. Sin embargo, ni los niños ni la gente en general es instruida en un asunto de tanta trascendencia. A causa de esta casi universal ignorancia, la mayoría de nosotros asistimos indiferentes a la presencia de los pensamientos negativos, aún en perjuicio nuestro. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, comprendemos profundamente que es el pensamiento el que mata
y no la falta de alimento en la mayoría de los casos de muertes producidos por inanición forzada. Si una persona comúnmente no consigue alimento, puede en pocos días encontrar la muerte. Sin embargo, si una persona ayuna voluntariamente para curarse de alguna enfermedad física, puede hacerlo si el ayuno es llevado sabiamente durante 40 o más días, no solo sin dañarse, sino obteniendo resultados altamente benéficos para su salud. Pero el hecho que surge de todo esto es que no es la ausencia de alimento lo que mata al hombre, sino más bien su estado mental. Son sus pensamientos llenos de temor lo que lo matan. Así como los pensamientos y la espera de curación mantenidos por el que ayuna le dan vida, fortaleza y habilidad para seguir su trabajo. Hay mucha ignorancia también sobre otro punto, el cual se relaciona con la posibilidad de controlar el pensamiento. No se conoce generalmente que nuestros pensamientos puedan ser controlados y regulados en forma parecida a la que un policía controla y regula el tráfico. Con solo levantar una mano, para al instante el tráfico detrás de él, permitiendo el paso de los vehículos que vienen por la calle transversal. Nuestros pensamientos pueden ser controlados y regulados de igual modo. Los pensamientos indeseables, destructivos, pueden ser detenidos, mientras que los pensamientos deseables y constructivos pueden ser alentados a pasar. La gente dice, no puede usted evitar esos pensamientos, ¿no es así? Aceptan que uno no puede controlar sus propios pensamientos. No comprenden que uno puede deliberadamente cambiar el tema de sus pensamientos, lo mismo que se cambia el tema de una conversación. Todos nosotros variamos el tema de una conversación cuando nos resulta desagradable. Pero ¿cuántos de nosotros cambiamos el tema de nuestros pensamientos del mismo modo deliberado por el ejercitamiento de nuestra voluntad? Sin embargo, se puede hacer casi tan fácilmente con solo hacerlo, en lugar de pensar y decir que no lo podemos hacer. No solo es posible cambiar el tema de nuestros pensamientos, sino también dejar de pensar totalmente. Ambas cosas son el logro de algo de elevado valor y deben ser adquiridas por la práctica y el autocontrol. Hasta el más débil de nosotros podrá adquirirlas si persiste tranquilamente en su esfuerzo. No necesitamos ser inteligentes o altamente dotados o salir de lo ordinario. Ciertamente, podemos estar mucho más por debajo del nivel común mental, de fuerza de voluntad y dotes intelectuales. Sin embargo, si tenemos perseverancia con el correr del tiempo, podremos conquistar nuestros pensamientos. Y cuando gobernamos nuestros pensamientos, llegamos a ser amos de nosotros mismos. Y cuando tenemos el dominio de nosotros mismos, lo tenemos también de la vida misma. No por la oposición a la disciplina que significa sus experiencias, sino manejándolas del mejor modo posible, manteniendo una mente calma y firme, una tranquila fe y un inalterable espíritu. Capítulo 3. Víctimas de la sugestión. Todos somos más o menos víctimas de la sugestión. Los individuos de mente fuerte y carentes de escrúpulos utilizan deliberadamente la sugestión para aprovecharse de los demás. El consejero en la corte dice al testigo, «Yo le sugiero a usted», y luego sigue la sugestión que puede no ser verdadera o incluso falsa, pero que, sin embargo, puede vencer o confundir a un testigo, así como destruir la evidencia de una prueba. Así es como una mente fuerte domina a una débil por la fuerza de la voluntad y la sugestión. Se nos dice día tras día en las hojas de nuestros diarios que debemos tomar tal o cual píldora. Podemos no prestar atención a la sugestión durante años, quizá. Sin embargo, tarde o temprano nos encontramos ya sea tomando la píldora o aconsejando a alguien que lo haga. Vemos un hombre con los ojos llorosos, goteando su nariz y recurriendo al pañuelo. Su vista nos recuerda el resfriado, y el resultado, si no tenemos una mente positiva, es que muy pronto nos atacará a nosotros también un fuerte resfriado. Somos afectados por la sugestión de mil y una maneras. La recibimos por medio de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Somos víctimas de ella a cada momento, salvo que aprendamos a hacer a nuestra mente positiva y a prueba de toda sugestión, cualquiera que sea su forma. Veamos los modos por los cuales somos inconscientemente afectados e influenciados por la sugestión.
Los avisos que aparecen en los diarios y revistas sobre medicinas de uso popular son el más potente y poderoso medio de sugestión. Ya he mencionado el efecto que produce que se nos diga habitualmente en nuestro diario que tomemos una cierta clase de píldoras. Pero las ideas modernas de publicidad acerca de productos médicos maravillosos y drogas dañinas dejan dichos métodos muy lejos de ser verdaderos y tener fuerza sugestiva, yendo al campo negativo. Cuadros de gente resfriada y de otros doblados por terribles dolores solo pueden tener un efecto, y este es hacer que la gente imagine que sufre dicho mal. Por lo tanto, existe la llamada sugestión de las masas. Todos nos sentimos inclinados a seguir los pensamientos de la multitud y tener las mismas emociones que gobiernan en cierto momento las masas populares. Para una persona positiva, es muy fácil manejar los pensamientos y emociones de una multitud. Es difícil para una persona que se halla entre la multitud no dejarse llevar por ella. Por eso, la gente que comúnmente es sensible, en las festividades patrias, se siente unida a las manifestaciones de regocijo. También es la razón por la cual la persona que es paciente e incapaz de hacer daño a nadie en la vida privada puede, unida a la multitud, cometer actos de violencia y desorden. Es que simplemente la emoción de las masas hace presa del individuo, influenciándolo tan fuertemente que se deja manejar. Es un hecho que hay personas que son más fácilmente influenciables por una sugestión que otras. Algunos son impasibles y flemáticos, y ante una sugestión cualquiera quedan casi sin afectar. Otros, por el contrario, son más sensitivos y muy nerviosos. Estos son los más fácilmente influenciados por la sugestión de cualquier cosa, siendo una fácil presa antes de que aprendan a resistirla. Esta gente suele pensar que son insociables y que la vida no ha jugado limpio al hacerlos tan sensibles. Pero no necesitan compadecerse por eso, que más bien deberían agradecer, porque estas personas son las que más pueden beneficiarse con la sugestión cuando se utiliza apropiada y científicamente. Finalmente, llegamos al tema de la tentación. Todos somos tentados de una u otra manera. Lo que puede tentar a uno severamente puede no afectar en absoluto a otro, pero cada uno es tentado en una forma peculiar coloreada por el propio temperamento. ¿Qué es la tentación sino sugestión? No es necesario arguir sobre de dónde o de quién nos llega la sugestión. Creemos que es más que suficiente con saber que somos víctimas de ella hasta tanto aprendamos a resistirla exitosamente. No hay sugestión más sutil que la tentación. Tiene tanta maña que aparece como imposible de poder notar en modo alguno. Aun en nuestros mejores momentos, cuando nos sentimos inclinados hacia nobles actos, surge en nosotros la sugestión de ideas y motivos de naturaleza inferior. Si no queremos caer, debemos ejercer una eterna vigilancia. Al concluir este capítulo, permítaseme tocar ligeramente la enseñanza de aquellos que han declarado que casi todas las cosas son producto de la sugestión. Su teoría es que nosotros solo poseemos conciencia y que todo aquello que constituye nuestra vida es el resultado de la sugestión. Por lo tanto, ellos dicen, la pobreza es el resultado de aceptar la sugestión de pobreza. La enfermedad viene de aceptar la sugestión de la enfermedad. Aflicción es el resultado de haber aceptado la sugestión de la aflicción, y así con todo. Para contrarrestar estas sugestiones, se recomienda la autosugestión de opuesta naturaleza. A la persona agobiada por la pobreza se le aconseja que haga para sí mismo, en el momento de irse a dormir, toda sugestión de riqueza, prosperidad y plenitud. Si la mente subconsciente o inconsciente, como algunos la llaman, acepta la sugestión, la pobreza termina. La persona enferma hace lo mismo, pero utilizando sugestiones de salud, con un placentero resultado similar si el subconsciente o poder mental interno acepta la sugestión que se ha hecho obrar. Todo esto podrá parecer para la mayoría como algo inoperante y engañoso. Sin embargo, aunque el lector no esté preparado para aceptar tales enseñanzas en la forma cruda expuesta anteriormente, hay en ellas un apreciable grado de verdad. No obstante, no es aconsejable utilizar la mente subconsciente en esa forma. Muchos individuos sufren hoy en día los efectos de experimentos hechos sin conocimiento o experiencia.
Capítulo 4. El secreto de vencer moldeando y formando la vida como si fuera arcilla en manos del alfarero. ¿Por qué es tan importante el recto pensamiento? Es importante porque influencia nuestras acciones y porque construye un carácter y una mente fuerte. Es importante porque de él depende el bienestar y el éxito de toda nuestra vida. Es importante porque con el recto pensamiento podemos vencer la sugestión dañosa. Antes que nada, tenemos que comprender profundamente que nuestro pensamiento es la causa de nuestras acciones y decisiones. En gran medida, a causa de esto, nuestras circunstancias dependen de nuestros pensamientos. Por ejemplo, si nosotros no vencemos las dificultades de la vida en nuestros pensamientos, no podremos nunca vencerlas en la vida real. Con esto quiero decir que debemos enfrentarnos valientemente a las dificultades y conquistarlas en el pensamiento, si es que queremos vencerlas realmente. En cierto modo, es bueno aconsejar a la gente que no se cobije en sus temores y piense en cambio sobre cosas placenteras, pero se está expuesto a crear un hábito de pensar casi tan dañino como el de alimentarlo con aflicción y preocupación irresoluta. Esta aplicación negativa de lo que se llama un buen consejo es responsable del fracaso de aquellos que dicen: «Yo he probado el recto pensar, pero no encontré ninguna diferencia». La razón de no encontrar diferencia es que no es recto pensar en absoluto, sino más bien una forma equivocada de pensar. Tal gente afirma: «Nunca dejo surgir los pensamientos erróneos acerca de mis dificultades. Rechazo todo pensamiento sobre ellas». Así es, y justamente en esto yace la total dificultad. En lugar de afrontar osadamente las preocupaciones de la vida y conquistarlas en pensamiento, huimos de ellas. Tan pronto como la mente se enfrenta con un pensamiento desagradable, un pensamiento de algún deber enfadoso que tenemos que cumplir, de una crisis que tenemos que afrontar o de una dificultad que hay que vencer, la mente espía y sale disparando en busca de algo placentero. Aquel que dice: «Nunca pienso en mis dificultades», y se escapa de sus pensamientos desagradables, lo que está haciendo es no vencer nunca las dificultades reales que se le presentan. En verdad, lo que él considera recto pensar hace que no sepa tomar decisiones y actuar frente a ellas firme y sensiblemente. Debemos vencer primero en nuestros pensamientos si queremos realmente vencer en la experiencia misma. El mundo podría ser dividido en dos tipos de gente: los que conquistan la vida y los que son vencidos por la vida. Los que superan las dificultades de la vida son aquellos que lo hacen primero en el pensamiento. Quienes son vencidos por las dificultades de la vida son los que no han vencido antes en el pensamiento. Si alguien no ha practicado deliberadamente la vigilancia de los pensamientos desagradables, sustituyéndolos rápidamente por otros placenteros, sigue estando en el aspecto pasivo, es decir, fracasará en su intento de vencer en el pensamiento la dificultad que se le presenta en la vida real. El secreto de vencer radica en lograr la victoria antes en el pensamiento. Si continuamente vencemos en el pensamiento, desarrollamos una mente llena de firmeza. Sin una mente fuerte, es imposible salir victorioso en la batalla de la vida. Por otra parte, no hay dificultad que tenga solución humana que no pueda ser vencida por una mente firme. Ciertamente, si una mente fuerte es dirigida hacia cierto objetivo, no solo tendrá éxito, sino que también podrá realizar las cosas más notables, superando todo lo que antes pudo haber previsto o esperado. La mente se vuelve poderosa, aumentando en fortaleza continuamente por medio del método de ir al encuentro de la dificultad en el pensamiento, enfrentándose decididamente a ellas y luego poniendo el peso de la mente y la voluntad detrás para apoyarse. Entonces, el hombre total avanza, atravesando la dificultad y llegando al otro lado victoriosamente. Esto genera poder interno, que es acumulativo. Cuando nos vemos enfrentados con la dificultad de vivir el día a día, nos ayuda para lograr el éxito. Todo eso es muy diferente de atormentarse por las cosas. Atormentarse es destructivo. Afligidos por nuestras dificultades, no solo estimulamos el temor, una de las emociones más destructivas, sino que creamos hábitos en el cerebro alrededor de los cuales nuestros pensamientos giran en interminable repetición.
Por la práctica de la aflicción, el cerebro queda así configurado o construido de modo que la preocupación y la aflicción llegan a ser un hábito. Es decir, tan pronto como hace su aparición un pensamiento de alguna amenazante preocupación o algo no marcha bien en nuestra vida o trabajo, o nosotros pensamos que alguna cosa ha ido mal o saldrá mal, o tememos que pueda resultar perjudicial, entonces inmediatamente las células utilizadas para la aflicción, completamente cargadas de energía nerviosa, esperan para explotar. Y los pensamientos van y retornan alrededor de esos hábitos creados por nosotros. Por lo tanto, se produce el adiós a nuestra paz mental, adiós al sueño y a veces adiós a nuestra salud. Algunas personas son de naturaleza depresiva, lo heredan de sus padres. Otras personas, en cambio, jamás se preocupan por nada. Si fueran sentenciados a muerte, serían capaces de sentarse a leer un libro y probablemente, si tuvieran un verdugo a su lado, dirían: ¿quieres esperar 1 o 2 minutos hasta que termine este capítulo? Eso demuestra la sorprendente diferencia que existe entre la naturaleza y el temperamento de la gente. Pienso, sin embargo, que es mucho mayor la proporción de gente que se preocupa que la que no lo hace. Como el tema de la aflicción y preocupación es tan importante, debo dedicarle un capítulo aparte. Pero aunque no debemos afligirnos por nuestras preocupaciones o temores imaginarios, debemos, sin embargo, afrontarlos decididamente en nuestro pensamiento y voluntad. De ninguna manera debemos escaparnos, porque esto, probablemente, es lo más negativo y destructivo. Aquellos que no afrontan sus dificultades y que se mantienen escabulléndose sin buscar la salida real son, generalmente hablando, los que sufren las más grandes aflicciones. Evitando la salida verdadera en el pensamiento se aumenta el motivo de la preocupación. A riesgo de repetirme, debo insistir nuevamente sobre esta importante y vital verdad de que debemos vencer en el pensamiento. La enseñanza que nos propone meramente echar la preocupación de nuestra mente y pensar en cosas placenteras o consentir en soñar despiertos puede ser positivamente seguida, pero como se practica comúnmente es del todo negativa. Aplicada en forma negativa debilita la voluntad, nos quita iniciativa y nos destruye nuestro propio poder de decidir y actuar. En lugar de eludir la salida cada vez que un pensamiento de preocupación o dificultad amenace con aparecer en nuestra conciencia, debemos afrontarlo valientemente, afirmando así nuestra habilidad para vencer y salir victoriosos. Si cada vez que el pensamiento se levanta le hacemos frente demostrando nuestro poder, capacidad de vencer y lograr el triunfo sobre él, cuando llegue el momento de enfrentarnos a la experiencia real, nos encontraremos con que tenemos el poder de vencer y salir victoriosos ante la propia experiencia. Hallaremos que nuestra mente es firme y que tiene una reserva de poder que nos sorprenderá a nosotros mismos. El hecho de afrontar los pensamientos de fracaso, dificultad y temor en el modo indicado tiene su efecto sobre la mente subconsciente. Ella recibe una directiva definida y realiza qué es lo que se espera de su acción. Al ser un fiel servidor, no nos falla. Estas afirmaciones pueden ser de varias clases y necesariamente deben variar de acuerdo con el tipo de la persona que las utiliza. Para alguien, toda afirmación que no tenga carácter bíblico o devocional no le prestará ninguna ayuda. Para otro, una afirmación de tipo religioso no le servirá de nada, mientras que una forma más psicológica podrá resultarle satisfactoria. Cada uno deberá elegir la forma que más le place. Quien comience con una forma psicológica puede finalmente adoptar una modalidad religiosa o devocional. La forma que nos atrae en el momento presente es la forma correcta en el momento presente. Por lo tanto, cuando una persona dotada de mente religiosa se encuentra con un pensamiento relativo a una dificultad, prueba o temor, debe afrontarlo valientemente con el pensamiento opuesto o afirmación: puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Por lo tanto, avanzaré a través de esa preocupación en el poder de Cristo que es mío para poder usarlo ahora y siempre. Al mismo tiempo, puede imaginarse a sí mismo atravesando la dificultad como impulsado por invisibles poderes. Con el correr del tiempo se forma un hábito mental de enfrentarse a todas las dificultades y temores mentalmente en un victorioso empuje.
En lugar de escaparnos mentalmente, las dificultades son afrontadas natural y habitualmente por un sentimiento de salir victoriosos en el ataque. Quien hace esto se vuelve muy fuerte, firme, perseverante, persistente y logra un gran carácter. Otro tipo puede no ser capaz de usar una forma de afirmación religiosa, pero puede utilizar algo similar en una forma diferente. Puede afrontar el pensamiento de temor o preocupación repitiendo simplemente las palabras éxito, victoria, superación, al mismo tiempo imaginándose que él va venciendo triunfalmente la dificultad o temor, sostenido y fortalecido por poderes que no comprende, pero que surgen dentro de él mismo. Por el cultivo de este hábito mental, la vida cambia en gran manera, simplemente porque el carácter es mejorado más allá de todo conocimiento. En lugar de que las dificultades de la vida lo derroten, el estudiante triunfa sobre ellas. Cuando ha alcanzado una victoria, encuentra nuevos campos que conquistar, nuevos y hermosos panoramas se abren ante sus ojos. Ve que puede moldear y proyectar las líneas de su carácter y por este medio moldear y dar forma a su propia vida. Algunas personas piensan formando cuadros mentales. La naturaleza de sus vidas y el carácter de las circunstancias que los rodean dependen del carácter de sus imágenes mentales. Por lo tanto, si son de preocupación, temor, fracaso, etc., deben ser vertidas a la imagen opuesta. Mucha gente es dada naturalmente a imaginar cuadros mentales negativos. Cuando piensan en el alquiler, ya se imaginan que no van a poder pagarlo. Y en sus tremendas consecuencias, como verse obligado a ventas forzosas, al desalojo y cosas por el estilo. Cuando piensan en los negocios, si son propietarios, ven un cuadro de bancarrota. Se ven enfrentados a los tribunales siendo interrogados por el fiscal. Si pertenecen a la clase media y son empleados, imaginan que están sin empleo, que se quedan sin hogar y que pasan a ser uno de tantos miles de desocupados en busca de empleo y sufriendo todos los males e incomodidades que tal posición acarrea. Si presencian un accidente, se ven como la víctima, todo magullado contra la acera. Si ven o leen algo sobre un hospital, ya se ven internados, sujetos a una tremenda operación o diciéndole adiós a sus llorosos parientes en el momento de despedirse para irse a un no menos terrible y desconocido mundo. Desgraciadamente, permitir que tales imágenes ocupen la mente puede producir que se atraigan las mismas condiciones que se temen y visualizan, siendo por lo tanto de la mayor importancia que todas esas imágenes mentales negativas sean invertidas a su forma positiva opuesta. Por este medio, no solo son evitados los dañinos efectos que tales cuadros mentales producen, sino que a la vez pueden establecerse los estados positivos que oponemos, pasando a ser nuestros en la experiencia diaria. Si en lugar de las imágenes mentales de fracaso, pobreza, desastre, accidente, enfermedad y muerte, éstas se transmutan en cuadros de éxito, prosperidad, salud, protección del peligro y una feliz vejez, estos deseables estados tienden a manifestarse en la vida en lugar de los indeseables que habrían aparecido si hubiéramos actuado de otro modo. Por ejemplo, si en lugar de imaginar que somos desposeídos de nuestros bienes por la justicia o tener que venderlo todo por no pagar, mantenemos un cuadro mental de renta pagada, un confortable hogar sin preocupaciones, este estado de cosas fácilmente se manifestará, mucho más quizá de lo que era de esperar. Como formar imágenes mentales es probablemente el más poderoso medio de pensar, debe prestársele la mayor importancia. El efecto de su cultivo es producir un estado positivo de mente, una condición de cosas deseables. También construye el carácter, haciéndonos fuertes donde antes éramos débiles y capaces de realizar muchas cosas que anteriormente éramos incapaces de emprender. Capítulo 5. ¿Somos creadores de nuestro propio mal? ¿Vivimos en un universo lleno de mal y somos las víctimas de un duro y maligno destino? ¿O vivimos en un universo regido por el orden, cuyo principio subyacente es la ayuda y el amor? No podemos evitar que la mayoría de nosotros piense que lo primero es cierto y no lo último. Es por esta causa, por lo que albergamos temores subconscientes. A causa de ellos somos pesimistas, aunque externamente aparezcamos como lo contrario. ¿Quién puede decir cuán horrendos efectos son producidos por ese pesimismo interior?
Como he dicho en otra parte, un mal pensamiento tiende a producir el mal. Un pensamiento sobre el fracaso atrae el fracaso. Un pensamiento sobre una enfermedad tiende a producir la enfermedad y así sucesivamente. Lo que se necesita es cambiar el modo de pensar, para que así el cambio de pensamiento se produzca casi automáticamente. La realidad del asunto es que vivimos en un universo ordenado, pero nosotros no somos ordenados. No estamos en correspondencia con el ambiente real que nos rodea. El ambiente que nos rodea nos muestra un universo perfecto y ordenado. La ley oculta de la vida es el amor o la cooperación. Alguien señaló que en toda la naturaleza, ya sea en la planta o el animal, cuando esta ley de cooperación es obedecida, les sigue la salud y el progreso, y cuando es transgredida, viene la enfermedad y el desorden. Eso es cuando se siguen prácticas de rapacidad y parasitismo, en lugar de entregarse al servicio y la cooperación. Primero tenemos que creer que vivimos en un universo ordenado y que la vida está basada en el amor. Tenemos también que creer y reconocer que la causa de nuestro propio mal o del desorden de nuestra vida se halla en nosotros mismos. Lo cierto del asunto es que no estamos en armonía con la vida y no vivimos obedeciendo su ley fundamental. Armonía, paz, verdadero éxito y vida libre de preocupaciones son posibles solo en proporción al grado de correspondencia en que nos pongamos con la vida, con el universo ordenado en el cual vivimos, y que trabajemos en conformidad con la ley de la vida y del universo, que es el amor o asistencia cooperativa. Este ideal establece un largo camino que hay que recorrer, pero nosotros que conocemos la verdad podemos ponerlo en práctica aquí y ahora. Haciéndolo, no fallaremos en llevar armonía y paz en nuestra vida, hasta un punto que no podría ser descrito. Podemos agradecer al cielo cada día que vivimos en un ordenado universo. Podemos orar diariamente para que seamos capaces de ponernos en correspondencia con él. Podemos pensar y actuar todos los días de acuerdo con su subyacente principio o ley de cooperación y servicial asistencia. Nuestro primer pensamiento en cada circunstancia de la vida no será ¿qué puedo conseguir de ella?, sino ¿cuánto puedo ayudar? Esto, desde luego, es una tontería de acuerdo con las normas mundanas comunes, pero es realmente la más elevada sabiduría y conduce al logro de una vida de verdadera armonía, satisfacción y paz. Había una vez un sabio que vivía en un pueblo pequeño y a quien muchos iban a ver en busca de consejo e información. Cierto día, un recién llegado al pueblo fue hasta el lugar donde estaba el sabio y le preguntó: ¿qué clase de gente vive aquí? El sabio respondió con otra pregunta: ¿qué clase de gente es la que vive en el pueblo de donde vienes? El recién llegado replicó: son unos miserables, hostiles, mezquinos, sin sentimiento de comunidad, y es muy difícil convivir con ellos. Bien, dijo el sabio, esa misma clase de gente encontrarás aquí también. Al poco tiempo, otro visitante del sabio le hizo la misma pregunta: ¿qué clase de gente es la que vive aquí? El anciano replicó preguntando: ¿cómo era la gente del lugar de donde vienes? El segundo forastero respondió: eran personas espléndidas, bondadosas, buenos amigos y llenos de bondad. Siento haberlos dejado. Entonces, dijo el sabio, la misma gente encontrarás aquí. Eso es una exageración, podréis pensar, pero contiene una gran verdad. Nuestro mundo individual, porque cada uno de nosotros vivimos en un pequeño mundo de nuestra creación, es el reflejo de nuestra vida mental. Vivimos entre el odio y la discordia o entre el amor y la armonía, según sean nuestros pensamientos. Nuestra vida se llena de mal en la medida en que dejamos de armonizarnos con el orden divino, el cual es la única realidad. La vida es esencialmente buena, aunque contiene muchos reveses y disgustos. Muchos de ellos, sin embargo, son de nuestra propia creación. ¿No cosechamos a mediados de la vida y en la vejez el fruto de los errores y los pecados de nuestra juventud? La vida es buena, pero es una modeladora del carácter. Si nos ponemos en armonía con ella, soportando voluntariamente sus disciplinas, evitamos mucha miseria y sufrimiento. En otras palabras, dejamos de crear nuestro propio mal. Capítulo 6. Un recto pensar y una actitud recta
son la base del éxito y la prosperidad. Los que tienen éxito en la vida poseen un determinado tipo de mente. Es cierto que tienen ambición, visión y poder directivo, capacidad de trabajo y una poderosa voluntad. Además, nunca se dispersan en muchas cosas a la vez y aprovechan cada oportunidad que se les presenta. Piensan en términos de éxito y realización, abundancia y prosperidad. La vida tiende en el curso del tiempo a expresar el tipo de pensamiento habitualmente sustentado. Si pensamos asiduamente sobre el éxito y la prosperidad, tarde o temprano expresaremos en mayor o menor grado estas cosas en nuestra vida. Es decir, lograremos el más grande éxito posible en nuestro caso. No todos podemos llegar a la copa más alta del árbol, pero cada uno de nosotros puede ubicarse de la mejor manera posible de acuerdo con lo que le permita su particular genio para ello. Salvo el caso de aquella gente peculiar que piensa que puede hacer cualquier cosa, aunque nada lo hace apropiadamente, cada uno de nosotros podemos realizar lo que nos proponemos en forma mucho mejor de lo que imaginamos. Hay en nosotros habilidades ocultas, no concebidas y que ni siquiera soñamos que podemos poseer. Nuestra capacidad parece aumentar a medida que crece nuestra responsabilidad. La vida nos llama para grandes logros, y el poder y la habilidad necesarios nos llega en una forma sorprendente para nosotros y probablemente mucho más para nuestros amigos. Yo he conversado a propósito con un gran número de gente fracasada. Por gente fracasada quiero significar aquellos individuos que, a pesar de un sensato y duro trabajo y con deseos de progresar, caen siempre en el abismo del fracaso, no importa cuánto pueda uno ayudarles y a pesar de las espléndidas oportunidades puestas en su camino. En todos ellos he encontrado siempre el mismo tipo de hábito en su modo de pensar. Piensan en términos de penuria y derrota. A causa de ello, todas sus acciones y decisiones, sin que ellos lo sepan, son de una clase tal que los llevarán a la condición penosa y al fracaso. Hombres de igual habilidad no son igualmente afortunados. Uno puede aparecer como un hombre de suerte, en tanto que el otro será considerado como un hombre desafortunado. Pero yo estoy convencido de que la causa de la diferencia debe ser encontrada en la mente. Uno tiene la idea del éxito y feliz realización que actúa como un centro alrededor del cual giran sus pensamientos conscientes y subconscientes, en tanto que el otro tiene una idea fija de temor al fracaso alrededor de la cual sus pensamientos giran continuamente. Uno es fortalecido e inspirado para la realización exitosa, mientras que los esfuerzos del otro están minados y sus energías debilitadas por una idea oculta de temor al fracaso y a la ruina. Ahora bien, aunque es cierto que uno puede haber nacido con un tipo de mente que lleva fácilmente al éxito, en tanto que otro puede haber heredado un tipo de mente con inclinación al fracaso, no se debe aceptar que necesariamente este último debe seguir siendo siempre un fracasado. Su tipo de mente se puede cambiar. Para lograrlo, no debe uno anotarse como paciente de algún especialista o de un simple médico. Hemos de hacerlo nosotros mismos, cambiando nuestros pensamientos. El que cambia sus pensamientos gradualmente transforma su idea fija de fracaso en una idea de éxito. La actitud de la mente es así modificada y los pensamientos son entrenados para fluir en una nueva dirección. Esto con el tiempo cambia al hombre todo, de modo tal que sube a la superficie como el corcho hundido en el agua cuando se lo suelta, en lugar de ir al fondo como una piedra. Llega a lo que aspiraba como cúspide en su profesión u oficio, en lugar de precipitarse en el abismo del fracaso. Encuentra que si hay un enorme lugar en lo alto, la razón es porque son muy pocos los que utilizan su mente en un sentido constructivo. Se convierte en uno de los favorecidos por el simple hecho de haber usado su mente como un instrumento creador y no con el solo propósito de hacer una labor rutinaria. No debe olvidarse que el verdadero éxito está basado en el servicio. Solo por nuestra cooperación servicial para con los demás podemos encontrar la verdadera felicidad en el mundo, y ello es en sí el verdadero éxito. El dinero y la fama no tienen ningún valor si no nos brindan felicidad y satisfacción. El servicio y la ayuda mutua nos dan el más verdadero y duradero de los éxitos. Combinados con la eficiencia, nos hacen indispensables en nuestro ramo o función particular. Tarde o temprano la cualidad del carácter cuenta su propia historia.
Aquellos que se encumbran rápidamente, riéndose de cuestiones tales como el servicio, la integridad, etc., generalmente se desploman más tarde, hundidos en la ruina y el deshonor. Por lo tanto, nuestros pensamientos no solo deben ser de éxito y feliz realización, sino también de servicio y ayuda. No debemos pensar tanto en qué lograré de esto como en cuánto puedo ayudar, porque todo éxito sólido está basado en el grado de ayuda que prestamos a la comunidad. Mientras más serviciales somos, más indispensables resultamos a los demás y por lo tanto la recompensa como regla general es mayor. Aparte de todo esto, subsiste el hecho de que pensando en términos de éxito y realización y manteniendo al mismo tiempo conciencia de abundancia y prosperidad, se atrae tales cosas hacia nosotros. La mente es creadora hasta un grado no soñado por la mayoría de la gente, y nuestros pensamientos atraen cosas hacia nosotros afines a ellos, oportunidades para una realización exitosa y circunstancias favorables por un lado, o de fracaso o necesidad por el otro. La causa interna del éxito es entonces el estado de la mente. Por ello, en lugar de dejarla vagar por todos los sitios que se le antoje, debemos entrenarla para pensar constructivamente. Mientras otros emplean su tiempo libre en tonterías, nosotros debemos, en cambio, utilizar la mente para que trabaje en términos de relaciones positivas. Podemos mantener un ideal en la mente de manera continua, alrededor del cual los pensamientos giren natural y fácilmente. Un pensamiento constructivo como ese nos impulsa a actuar y a esforzarnos, mientras que la demás gente desperdicia su tiempo en los placeres. No es, sin embargo, una tarea difícil y produce un gran júbilo. Despierta nuestro entusiasmo, ante lo cual toda tarea se hace comparativamente fácil. Tarde o temprano, justo cuando estamos listos para ello, la oportunidad se nos presenta en nuestro sendero de forma tan segura como ocurre con la salida y la puesta del sol. Esta ley es infalible. Cuando estamos listos, la oportunidad aparece. Al cerrar este capítulo, debo haceros una advertencia. El éxito tiende a convertirnos en su esclavo y se erige en nuestro amo. Por lo tanto, es importante que elijamos, si podemos, la forma más elevada de éxito. Generalmente, sin embargo, no tenemos ocasión de elegir, porque nuestra ambición, por así decirlo, nació con nosotros. Quien lo encuentra en el servicio y tratando de hacer del mundo un lugar mejor para los otros que viven en él, tiene el verdadero éxito. Entonces no importa que el éxito se convierta en su amo y él en esclavo, porque tal esclavitud deviene el mayor de los gozos y la más grande de las satisfacciones. Estos son los tesoros que ningún dinero puede comprar y que siempre se escapan de aquellos que quieren adquirirlos por medio de la riqueza y la fama. Capítulo 7. El efecto del pensamiento sobre la salud. El pensamiento afecta a nuestra salud mucho más de lo que generalmente se supone. Aunque es cierto que las tareas hereditarias, los alimentos desvitalizados y un modo de vivir poco saludable desempeñan un rol muy importante, yo pienso que el pensamiento es el más grande de los factores. Cuando digo pensamiento, incluyo las emociones, porque son levantadas por nuestros pensamientos. Y, sin embargo, es posible evitar el despertar de la energía emocional entrenando al pensamiento para que trabaje con los otros temas diferentes a los sugeridos por los deseos e impulsos primitivos. Generalmente en las obras de este tipo se dice al lector que debe dejar de pensar en la enfermedad, falta de salud, malestar, etc., y pensar en cambio en la salud, el vigor, la integridad física y cosas por el estilo. Este es un buen consejo porque dar vueltas sobre la enfermedad y la mala salud crea una condición mórbida conducente a la enfermedad. Es importante pensar en uno mismo como sano, pleno, radiante, lleno de vida, gozo y energía. Una imagen mental así solo produce el bien. Por eso el principiante puede decir, tengo una salud radiante, y tratar de sentirse así e imaginarse a sí mismo mentalmente como la imagen de la perfecta salud y vitalidad. Haciendo esto, da el primer paso hacia el logro de una salud mejor. Aunque esto es bueno en cierto modo, no es de manera alguna un método ideal y, por lo tanto, tan pronto como sea posible, deberán adoptarse métodos mejores. Sobre este tema hay mucho que decir, pues la causa de la mala salud o de la enfermedad es muy profunda.
En este pequeño libro no se puede hacer un estudio a fondo de las causas subyacentes de toda enfermedad o desorden, pero sí puedo mencionar dos que son fundamentales y de la mayor importancia. Primero, deberá comprenderse que la salud es un estado de normalidad, esto es, que es normal estar bien y anormal no estar bien. Dos estados emocionales que nos roban la salud: el resentimiento y la ansiedad. Estos estados pueden ser vencidos o neutralizados cultivando el hábito de pensar pensamientos de buena voluntad, incluyendo el perdón y saber ver el otro punto de vista opuesto, y tranquilidad. Los pensamientos de bondad y perdón son ambos curativos y preventivos de la enfermedad. El odio, la vejación, sentir rencor, alimentar aversiones y prejuicios, mantener pensamientos ponzoñosos y de revancha, todo esto es destructor de la salud, así como también lo son el odio, la ira, la pasión y sentimientos similares. En lugar de ellos, es posible cultivar pensamientos de benevolencia, clemencia, misericordia y no resistencia al mal que se nos hace. Todos estos generan corrientes curativas. También ayudan a mantener alejada la enfermedad y la mala salud, simplemente porque así nos ponemos en armonía con el subyacente motivo de la vida. La mayoría de nosotros, indudablemente, hace mucho tiempo que hemos dejado atrás la etapa de odiar. Podemos, es cierto, no tener deseos de odiar o injuriar a alguien, pero ¿acaso hemos dejado de lado nuestras pequeñas aversiones y resentimientos? Probablemente no. Quizá los habremos olvidado, pero todavía yacen enterrados, sofocados en las cavernas de nuestra mente, causando desarmonía. Y luego se traducen al exterior como enfermedad y trastorno. No creemos que ningún médico podrá estar en desacuerdo con nosotros cuando declaramos que la preocupación, el esfuerzo vano, el malestar, el enojo, la ansiedad y estados similares de la mente son la causa subyacente, o al menos que contribuye, en muchas graves enfermedades. Muchos males graves se producen después de un periodo de lucha infructuosa, ansiedad y suspenso. Incluso las enfermedades debidas originalmente al alcoholismo y otros excesos son precipitadas por las preocupaciones o la ansiedad. A despecho de los excesos en que pueda incurrirse, no hay enfermedad que pueda atacar hasta tanto hacen su presencia el fracaso, un disgusto o alguna ansiedad y preocupación. En ese momento hacen su aparición. Pero también aquellos que no cometen ningún exceso sienten la aflicción a pesar de su sobriedad y control. La desesperación y la angustia, la incertidumbre y la ansiedad que nos causa un hijo problemático, la angustia y tremenda experiencia emocional que nos produce una pareja que nos abandona, o las interminables preocupaciones financieras de un hombre de negocios que atraviesa momentos difíciles, todo ello derrumba el sistema nervioso, disipa las fuerzas y abre todo el sistema a la enfermedad. No pretendemos que lo que nosotros llamamos ciencia del pensamiento o recto pensar nos pueda capacitar para evitar todas las preocupaciones de la vida, aunque muchas de ellas son creadas por nosotros mismos y en algunos casos son la cosecha de nuestra errónea siembra del pasado, pero sí podemos decir que nos capacita para enfrentarnos con ellas de modo tal que no nos produzcan tanto daño. Y esto es una gran conquista. Dos individuos pueden encontrarse con preocupaciones semejantes y en igual cantidad. Uno de ellos las toma negativamente y las absorbe, y como consecuencia se siente muy mal, infeliz, amargado y se hace tosco y áspero. Mientras que el otro atraviesa las dificultades sin que lo dañen, y más bien hacen que suavice y refine su carácter. El hecho de enseñar a la gente cómo enfrentarse a la vida para salir triunfante en todas las experiencias es la parte más importante de nuestra labor. Hay muy pocos médicos que no aprecien esta faceta de nuestra labor, porque saben que si un paciente puede descansar, relajarse, dejarse estar y mantenerse tranquilo en los momentos difíciles, siendo al mismo tiempo confiado y positivo en mente y pensamiento, se recobrará rápidamente y se salvará de ser atacado por alguna de las muchas enfermedades que el pensamiento acarrea sobre la salud, y que el hombre tiene propensión a adquirir cuando disminuye su poder de resistencia por una causa cualquiera. El recto pensar es, en diverso modo, un preventivo de la enfermedad, así como también un remedio en el sentido de que lleva nuestra mente a un estado de reposo y paz. Fundamentalmente, la causa de todo desorden reside en nuestra separación del orden divino.
Si todos pudiéramos ponernos a la par de lo divino, no nos encontraríamos con ningún sufrimiento o preocupación. La causa de nuestro sufrimiento reside en que no estamos en armonía o correspondencia con el perfecto orden divino. Dios no nos castiga, somos nosotros mismos quienes lo hacemos, o más bien nuestro mal mismo nos castiga. El mal es nuestro propio castigo. Estar separado del orden divino es lo peor. Tenemos que dejar nuestra vida de separación en pensamiento, deseo, emociones y afecciones del centro de nuestra vida, que es orden y armonía, y hacernos uno con él. Esto quiere decir que, primero, hemos de tener el deseo de hacerlo, y luego debemos poner todos nuestros pensamientos en línea con la divinidad que mora en lo más profundo de nuestro corazón. Tales cosas, desde luego, serían imposibles de hacer si no fuera por el hecho de que quien aspira recibe ayuda del cielo mismo. Todos los poderes de la oscuridad se levantan para detenernos si pueden. Y ese es el secreto del éxito en el control del pensamiento. Capítulo 8. El poder de atracción del pensamiento. Hay dos proverbios muy antiguos que son bien conocidos y a menudo citados, pero cuya profunda importancia psicológica no es quizá plenamente apreciada. Estos son: pájaros de igual pluma vuelan juntos. Dime con quién andas y te diré quién eres. El origen de esta atracción se encuentra en gran medida en el pensamiento del hombre. Si tenemos pensamientos de un cierto tipo, atraemos hacia nosotros gente de un tipo similar de pensamiento. Somos reunidos por las invisibles fuerzas de la atracción. Es cierto que el carácter de nuestros pensamientos, con el correr del tiempo, queda impreso en nuestro rostro, de tal modo que todo el mundo puede ver si somos puros o ruines. Pero es principalmente el poder de atracción del pensamiento lo que atrae a la gente hacia nosotros. Nuestros pensamientos no solo atraen a la gente de su índole, sino también a otros pensamientos de tipo similar, y hasta a oportunidades y circunstancias. La mente humana, aunque en un sentido puede ser llamada creadora, es más un receptáculo del pensamiento que un generador de éste. Tenemos, por así decirlo, dos puertas en nuestra mente. Una, abierta a una corriente de pensamientos celestiales, buenos, hermosos, ennoblecedores, saludables y benéficos. La otra, abierta a una corriente de pensamientos indeseables, debilitadores y destructivos. Es imposible tener ambas puertas abiertas al mismo tiempo. Cuando tenemos pensamientos de pureza, integridad, caridad, etc., en otras palabras, pensamientos de carácter celestial, la puerta del cielo y todo lo que es hermoso queda abierta, permitiendo entrar un flujo de pensamientos similares. Por eso la oración tiene tanto valor. La oración levanta el pensamiento y concentra la atención, también el corazón y la afección, hacia el cielo. En respuesta, retorna un flujo o reflujo de vida divina, pensamientos e ideas de lo divino. Aquel que persevera en esta práctica, con el tiempo, sufre un cambio por este influjo divino, como si estuviera dotado de una mente celestial. Entonces, la otra puerta que conduce a todo lo que es indeseable queda cerrada para siempre. Durante la etapa de transición, la puerta que deja entrar la corriente de los malos pensamientos puede entreabrirse, y entonces somos conducidos a aquello que conocemos como tentaciones. Si tratamos de cerrar la puerta y luchar contra esas fuerzas atacantes, pensamientos o sugestiones del mal, vemos que la puerta se abre más todavía. La única manera de encarar la situación en forma efectiva es elevar los pensamientos, la atención y el corazón hacia el bien y la realidad celestial. Cuando nuestra atención está fijada en esta forma sobre la realidad o el cielo, Dios o Cristo, dicha puerta vuelve a cerrarse de nuevo. La sola razón por la cual la puerta se abre es que nuestra atención en el bien y lo puro se debilita de tiempo en tiempo. El reflejo de lo divino, sin embargo, continuamente nos fortalece y nos cambia, por lo cual se va acrecentando enormemente nuestra posibilidad de mantener nuestros pensamientos en un plano celestial. Y esto, a su vez, mantiene la otra puerta más efectivamente cerrada. El aspecto negativo de todo esto es que si permitimos que siga abierta la puerta de la debilidad y el mal, la puerta del divino bien queda cerrada. El cielo, a pesar de todas sus buenas intenciones y deseos,
No puede ayudarnos si nuestros pensamientos y nuestra atención se ocupan de las cosas inferiores. Así es como podemos apreciar el valor de la fe. Si levantamos nuestro corazón y nuestros pensamientos por encima de nuestras preocupaciones, abrimos la puerta a la palabra celestial y fluye en nuestro interior como una inundación de nueva vida, poder y bien, permitiéndonos vencer dicho estado. Pero si miramos y moramos en nuestras preocupaciones y aflicciones, la puerta que conduce al cielo permanece cerrada, permitiendo así la entrada a la corriente de pensamientos debilitantes y destructivos. Por lo tanto, rechazando la actitud de cobijarnos en nuestras preocupaciones y dificultades, mirando con fe hacia el cielo y pensando en la divina perfección o realidad, quedamos liberados doblemente. Primero, se cierra la entrada a la corriente de malestar espiritual, y segundo, nos abrimos a una constante corriente de influencias celestiales. No solo atraemos hacia nosotros una de las dos corrientes de pensamientos e influencias ya descritas, sino que creamos también en nosotros una atmósfera de atracción o repulsión. Esta atmósfera, aura o magnetismo personal, atrae a las personas o circunstancias o bien las aleja. Si dos hombres, uno con una atmósfera atractiva y el otro con una que no lo es, estuvieran a cargo de un pequeño negocio y se les diera igualdad de oportunidades, el primero hará mucho más negocio que el último, simplemente porque sabrá atraer a su clientela, atenderla amablemente, aceptar sus recomendaciones y mantener su favor. Producirá una atmósfera viviente en donde el otro hombre, con una atmósfera de repulsión, hubiera fracasado. Lo mismo ocurre con cualquier profesión. Un médico, un abogado, un sacerdote, puede atraer una enormidad de gente si posee una atmósfera atractiva, en tanto que tendrá muy pocos que lo sigan si su atmósfera es repulsiva. Para crear o desarrollar una atmósfera atractiva, debemos sentir afección para con los que nos rodean. Hemos de sentirnos ansiosos de servirlos y ayudarlos, y pensar pensamientos rectos. No hay necesidad de recurrir a la zalamería. Ciertamente, esto debe ser evitado a toda costa. En cambio, debemos recordar que mientras es sincero nuestro deseo de servir, no importa cuál sea nuestra profesión o posición, somos el imán y los demás son atraídos hacia nosotros, no por compulsión o contra su voluntad, sino por el magnetismo de nuestra bondad y de nuestra interna amistad y cordialidad. También debemos tener en nuestra mente el concepto de que estamos atrayendo a los demás no para servir nuestros propios fines egoístas, sino para acogerlos ampliamente, ayudarles y procurar que sean felices. Por lo tanto, podemos atraer a la gente por el simple hecho de desear ayudarle a encontrar su bienestar. Si eso nos da prosperidad, no podemos evitarlo, pero nuestro objetivo debe ser ayudar y servir. Algunos dirán que esta enseñanza es casi imposible de practicar. Afirmarán, y correctamente, que tan pronto como uno comienza a pensar con rectitud y aspirar a cosas mejores, queda aparentemente bajo una invasión de todos los poderes del mal, y que parece que hasta las compuertas del infierno fueron abiertas para perderlo bajo su aplastante flujo, haciendo así imposible todo progreso. Esto es bastante cierto, pero la cuestión tiene otro aspecto, y es que aquel que aspira recibe ayuda de lo alto. Cada vez que miramos hacia arriba, elevando nuestros pensamientos hacia un plano superior, fluye hacia nosotros una corriente de vida y salud, fortaleza y bendiciones. No importa cuánto hayamos sido tentados, recibiremos mucha mayor fuerza de nuestro hermano mayor que superará el poder del mal que nos asalte. El Gran Uno está ante nosotros, conquistando y venciendo. Y Él es quien puede y nos ayuda en todos nuestros esfuerzos por alcanzar las cosas mejores y más elevadas. Porque más grande es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Capítulo 9. El control del pensamiento y el logro de lo espiritual. He insistido demasiado, quizá, en el logro de lo material. Pero la principal razón de hacerlo así es que nuestro deber es servir a nuestra época y nuestra generación, y ser tan grande y útil en el servicio como nos sea posible. No abogo por el éxito egoísta. Debemos ambicionar no cuánto podemos conseguir, sino cuánto podemos dar, sirviendo y haciendo todo lo que podamos en favor del mundo. Por lo tanto, el éxito y el logro por el cual abogo no es en absoluto hacer dinero o conseguir una destacada posición,
sino que con ello quiero significar la entrega de nuestra vida a la misión de servir o a otras formas de sacrificio de sí mismo y de devoción hacia nuestros semejantes. No importa cuál es nuestra profesión. Lo que interesa es el poder y el control del pensamiento. Un joven puede hacerse voluntario de ayuda humanitaria a pesar de la oposición y desaliento, simplemente porque su mente es firme y sus pensamientos están dirigidos hacia la meta que ambiciona. Las aparentemente insuperables dificultades serán vencidas, tan solo por el hecho de haber dirigido y enfocado sus pensamientos hacia el objetivo deseado. Si su mente hubiera sido vacilante y hubiera dejado vagar sus pensamientos, nunca habría satisfecho su ambición. Debemos señalar que si perseguimos el éxito de todo corazón, este se convierte con el tiempo en nuestro dueño. Al principio vemos que el éxito es como un pájaro asustadizo, evasivo y difícil de cazar. Nos hace correr detrás de él, demandándonos siempre el autosacrificio y cada vez más sacrificio hasta que nos vemos embarcados en una vida llena de responsabilidades y de comparativa importancia, de la cual no podemos renegar o desertar con decencia. Entonces vemos que el éxito, en lugar de ser nuestro servidor, se ha convertido en nuestro amo, y nosotros nos hemos transformado en un esclavo. Por ello es de importancia que limitemos nuestras ambiciones materiales. No hay ninguna razón, sin embargo, para limitar nuestra ambición espiritual, porque si tenemos éxito en nuestra búsqueda de Dios, lo único que nos espera es gozo, tras haber visto ya que el éxito material solo se convierte en amo y nosotros en su esclavo. No se acepta generalmente que pueda ser logrado un nivel espiritual sin el control del pensamiento, que es el resultado del entrenamiento de la mente. Orar es posible para nosotros si poseemos cierto grado de control en nuestros pensamientos. Tenemos que dirigir nuestra atención hacia Dios, y esta forma una escala por la cual ascienden nuestros pensamientos a Dios. El control del pensamiento consiste realmente en fijar la atención en un objeto dado y tratar de mantenerla sobre él. Todo el tiempo que fijemos nuestra atención en Dios será un tiempo dedicado a la ascensión de la escala que nos conduce hacia lo alto. Aquellos cuyo poder de fijar la atención y de controlar los pensamientos es tan débil que llegan a creer que carecen completamente de él, deben repetir sus plegarias. Esto no es tan bueno como orar con todo fervor, pero es comenzar y dar el primer paso hacia la correcta dirección. Aquel que dice o repite sus oraciones día y noche posee un lazo de conexión con el cielo que no tienen los que no lo intentan. Pero orar dirigiendo la atención y pensamientos hacia Dios es realmente algo muy diferente. Es algo muy grande, un ejercicio espiritual de un grado muy elevado. Sin embargo, no es fácil de llevar a cabo, porque entre tanto nuestro pensamiento no sea disciplinado, su tendencia es el vagabundeo. Las preocupaciones de la vida o nuestras ambiciones desvían nuestros pensamientos, de modo que pronto vemos que nos encontramos pensando en las cosas materiales en lugar de las espirituales. Nuestros pensamientos, desde luego, deben ser traídos una y otra vez al tema de nuestra preferencia hasta crear el hábito de concentrarlos, con lo que será posible entonces la oración real. Hay muchos grados en la oración real. Está la oración que suplica, la oración que alaba y agradece, la oración de meditación y la oración de contemplación. Las últimas dos son muy avanzadas y son posibles solo cuando se ha alcanzado un grado muy desarrollado en el control del pensamiento. No es solo durante la oración, sin embargo, cuando se hace necesario el control del pensamiento para conseguir y desarrollar las facultades y poderes espirituales, ya que lo necesitamos tanto más durante el día, cuando estamos ocupados con el lodo y la escoria de las cosas. Dirigiendo nuestros pensamientos y aspiraciones frecuentemente hacia nuestra íntima divinidad, somos en gran medida ayudados y fortalecidos. Además, con el tiempo, nuestro trabajo, que podía disgustarnos por su naturaleza, se transforma y se hace placentero por la realización del hecho de que ha sido convertido en un acto de servicio y amor a nuestros semejantes. Así nos hacemos conscientes de un nuevo sentimiento de comunidad. No estamos solos.
porque existe el Uno con nosotros que nos está ayudando a hacer de la vida algo más noble, a transformarnos en trabajadores y servidores más fieles, capaces de hacer cosas que tengan un motivo elevado. El resultado de todo esto es que construimos un carácter nuevo y más fino, y esto es eterno, porque el carácter nunca muere. Y además nos convertimos en criaturas enteramente nuevas. Podemos no ser religiosos, como se entiende generalmente el serlo, o beatos, pero el hecho es que nos hacemos más nobles, más sinceros, constituimos tipos más afinados de mujeres y hombres a los cuales el mundo tendrá que darles las gracias. La vida interna o espiritual es verdaderamente real. Dos individuos pueden sentir el despertar espiritual y, llevados por ello, desear vivir una vida más noble y elevada. Uno de ellos puede tener éxito, y el otro quizá, después de recia lucha, volver a la vida de antes. La razón es que el primero mantuvo encendida la llama de su vida interior, mientras que el último la dejó apagar. El primero perseveró en la verdadera oración y en dirigir sus pensamientos hacia Dios, colocándolos continuamente en cosas mejores y más elevadas. El otro, entre tanto, se hace negligente en sus oraciones, no controla sus pensamientos, por cuyo motivo su vida espiritual se marchita y muere por falta de alimento. Entonces le llegan las tentaciones como una inundación y la batalla es tremenda para uno que no ha sido fortificado en la oración. Así retorna y se entrega a la antigua vida sin esperanzas, simplemente porque ya ve que para él no hay posibilidades de hacer un esfuerzo que le haga avanzar. La culpa no es de la tentación por ser demasiado fuerte, sino por el hecho de haberse desconectado del único manantial del infinito poder, al haber descuidado sus oraciones y haber caído en la falta de perseverancia en el control de sus pensamientos. Capítulo 10. La manera de conquistar el miedo. El miedo es probablemente la causa de más desventuras en la vida, quizá mucho más allá de lo que podemos imaginar. Una especial protección parece que ampara a aquellos que no tienen miedo en absoluto. Es un hecho bien conocido que un perro no ataca a aquel que no siente por él miedo alguno. Mi limitada experiencia en los deportes es que si uno no tiene miedo, por más osado que pueda ser, sale del paso sin siquiera haberse hecho un rasguño. La ausencia de miedo no es solo una protección para desastres en momentos de peligro, frente a animales feroces o en presencia de criminales, sino que nos protege también de las infecciones y contagios. Dos personas están expuestas a la misma infección. Una contrae la enfermedad, el otro no es afectado. ¿Por qué? Puede decirse que el que se salvó es más robusto y fuerte, pero no siempre es así, porque frecuentemente el fuerte cae y el débil no. Puede agregarse además que el que no se enfermó poseía mayor poder de resistencia. Así es, pero ¿no es una cuestión debida principalmente a la mente? Aquel que tiene una mente más positiva es el que permanece inmune a la enfermedad. Aceptando la necesidad y lo deseable que es el hecho de no sentir miedo, ¿cómo podemos vencer nuestros condicionamientos hereditarios? La mayoría de nosotros alimentamos algún temor, porque aunque seamos intrépidos, en cierto sentido hay algunas cosas que tememos en lo profundo de nuestra mente. Podemos ser físicamente valientes y, sin embargo, tener miedo en nuestros negocios, profesión o empleo. El escuálido espectro de la desocupación, de la bancarrota, del fracaso en el propósito de hacer el bien, puede perseguirnos día y noche. Por otra parte, podemos ser individuos que no tenemos tales cosas y, no obstante, tener miedo a la enfermedad, a la infección, al contagio, a las corrientes de aire, etc., de modo tal que cada epidemia nos llena de aprensión y miedo. ¿Cómo, entonces, esos temores deben ser vencidos? Exactamente en la misma forma en que se calma a un pequeñuelo que puede despertarse durante la noche y sentir miedo de la oscuridad. Podría decírsele primero, nada tienes que temer. Entonces debe razonarse con él, mostrándole que la habitación es la misma con o sin luz y que su miedo es solo mental. Y si esto no es suficiente, se le puede decir, me quedaré contigo y te cogeré la mano. Así sabrás que no hay que asustarse y que todo está bien.
Sintiendo nuestra presencia con Él y teniendo fe en que nuestra presencia y poder lo protegerán, pronto quedará completamente dormido. Ahora bien, nosotros debemos someternos al mismo tratamiento. Somos criaturas muy complejas y realmente podemos arguir y razonar con nosotros mismos. Debemos proceder en la misma forma como lo haríamos con un niño. Antes que nada, nos diremos: nada hay en el universo que pueda causarme miedo. Esto no es simplemente palabrería, es declarar la pura verdad. No quiero decir con esto que nosotros somos tan fuertes que podemos afrontar y vencer todos los poderes del mal. Lo que quiere decirse es que habiéndonos puesto del lado de los ángeles, estos se han puesto de nuestro lado también. Esto significa que nos hemos alineado con la interna armonía del universo, el divino orden que nadie puede destruir y sobre el cual no hay fuerza de desorden que tenga poder alguno. Esto quiere decir que detrás de nosotros está todo el poder de las ocultas fuerzas divinas, empujándonos hacia la gloriosa consumación diseñada y planeada por nosotros en las profundidades de la mente divina y el corazón del infinito amor. Por lo tanto, podremos después emplear las palabras: todas las fuerzas divinas me impulsan aceleradamente a la consecución de mi eterno gozo. Porque haciendo esto, podemos sentir y realizar que es exactamente como se ha declarado. Que hay realmente fuerzas divinas detrás de nosotros que nos impulsan a seguir avanzando para conquistar una vida más plena y rica, acercándonos a las cosas mejores y más elevadas. Si uno encuentra que esta declaración o invocación es demasiado avanzada o fantástica para él, puede elegir tranquilamente palabras propias que serán efectivas para su caso. Pero debe seguirse el mismo proceso. Es mejor usar primero lo negativo y luego lo positivo. Sin embargo, como nuestro imaginativo hijito que sentía miedo en la oscuridad, nosotros podemos sentir la necesidad de algo más. Él quería que nos quedáramos a su lado tomándole la mano. Así podía sentir y comprender que con nuestra presencia lo protegíamos. En la misma manera, podemos nosotros invocar y realizar la presencia de lo omnipotente y eterno. Existe el Uno que ha conquistado al mundo y batido todos los poderes del mal, que ha glorificado su humanidad y abierto la senda para nosotros por medio de su propio sacrificio, y ha dicho: nunca te abandonaré, y siempre estoy contigo, aún hasta el final. Capítulo 11. No hay que exigir, sino obedecer. Es muy natural que el principiante que ha descubierto el inmenso poder del pensamiento crea que todo lo que tiene que hacer es usarlo conforme a su propia voluntad. Quizá no haya error más grande que ese. Justamente a causa de su poder y sus enormes efectos, es tan importante que entrenemos nuestro pensamiento para ponerlo en armonía con las leyes internas del universo. Cada uno de nosotros es parte de un todo. La energía divina es nuestro centro y cada hombre es nuestro hermano. Debemos servirnos mutuamente. Hasta que realizamos esto, nos encontramos fuera de esa armonía que reina en la vida y el universo, no solo en acción, sino también en el pensamiento. Porque si nosotros tenemos una idea errónea de la vida, todos nuestros pensamientos deberán ser naturalmente erróneos a su vez. Se ha dicho que podemos conquistar la naturaleza únicamente siguiendo sus leyes. Es igualmente cierto que podemos conquistar la vida solo por la obediencia de las leyes de la vida. Si no pensamos en armonía con el motivo de la vida, nos convertimos en manchas ulcerosas sobre el cuerpo cósmico. Solo cuando nos convertimos en hermanos de la humanidad, viviendo en armonía con las leyes de la vida y el gran esquema de todas las cosas, podemos experimentar la armonía dentro de nosotros mismos, y es solo entonces cuando nuestra vida, en el más elevado sentido de la palabra, ha logrado su fin real verdaderamente. Es posible tener exigencias para con la vida y lograr lo que se pide. Esto nos conduce a la realización, pero se consigue solo a costa de trabajo duro y sacrificio. Todos debemos pagar por lo que obtenemos. Aquellos que no quieren pagar no están en condiciones aún para recibir. Por eso, el logro de las cosas exige tanto de nuestro carácter,
paciencia, perseverancia, firmeza, sacrificio, que llega a ser un verdadero constructor de nuestro carácter. Mantener nuestro éxito y permanecer sin mácula exige mucho más de nuestro carácter que lo que nos exigió su logro. Pero todo logro que haya sido alcanzado en la vida con un propósito egoísta, sin ningún pensamiento para los demás, sin ningún pensamiento hacia lo divino, no nos producirá armonía ni felicidad. Ninguna felicidad, paz o armonía puede resultar de exigencias egoístas para con la vida. Es cierto que hay una época en nuestra vida en que todas las cosas parecen estar al alcance de nuestra mano y nos sentimos dueños de nuestro destino y capitanes de nuestra alma. Esto puede ser un acicate que nos aliente a buscar la realización y la conquista y nos haga enfrentarnos con experiencias que nos sirvan de preparación para cosas aún mayores. Todo esto es bueno en tanto siga así y puede ser una fase muy necesaria para nuestra vida. Pero más tarde o más temprano seremos conscientes de que aunque en un sentido podemos ser dueños de nuestro destino, ya que podemos elegir entre el bien y el mal, sin embargo, durante todo el tiempo hay una divinidad que bosquejó nuestros fines, aunque sin quitar las asperezas para que nosotros lo logremos. Hay una armonía interna a la cual debemos corresponder. Pertenecemos al todo, en el cual tenemos un lugar y del que somos parte. Podemos ponernos en armonía con ese todo, convirtiéndonos en individuos menos egoístas y más universales. En otras palabras, debemos amar a la divinidad y amar a nuestros semejantes. En lugar de forzar nuestra voluntad frente a la vida, en lugar de hacer que nosotros seamos el centro alrededor del cual todo debe girar, en lugar de exigir y obligar, si deseamos encontrar la felicidad real y satisfacción real, debemos amar y servir a la divinidad y al hombre, a la vida y al mundo. Y este es el modo de ponernos en armonía con el todo. La ley interna de la vida es el amor, pero es mejor para nosotros considerarla como cooperación. En el grado que pensemos, actuemos, trabajemos y sintamos de acuerdo con esta ley, encontraremos verdadera felicidad, paz, satisfacción y cosas que son más preciosas que los rubíes, que no hay fortuna en la tierra que pueda comprarlos. Veamos entonces por qué debemos entrenarnos en tener pensamientos de buena voluntad en lugar de odio o resentimiento, de cooperación y no de adquisición egoísta, de servicio más que de conquista personal. Solo así nos convertimos en hermanos de la humanidad y podremos entrar en correspondencia o en un estado de unidad con la armonía interna que es la divinidad. Vivimos en un universo donde reina el orden, porque detrás del desorden existente en la superficie de la vida está el interno orden divino. El orden divino puede ser expresado externamente por todos los hombres si se ponen en armonía con él. Pero el yo se levanta en el camino. El amor, la cooperación, la buena voluntad son la clave por la cual el hombre puede abrir la puerta que lo conduce a la armonía interna y al orden interno. Y aquel que lo consigue puede facilitar a sus hermanos la manera de lograrlo también. Capítulo 12. Primeros pasos. No podemos de repente convertirnos en adeptos del recto pensar y del control del pensamiento. Todos tenemos que ir creciendo poco a poco, comenzando con el esfuerzo inicial y tratando de lograr fortaleza y altura. En otras palabras, todos debemos empezar de una manera aparentemente pequeña y humilde. Digo aparentemente a propósito, pues parece ser algo insignificante el hecho de tener deliberadamente pensamientos opuestos en carácter a aquellos que nuestros sentimientos o nuestra naturaleza interior nos urge a pensar. Sin embargo, es una gran tarea, y si tenemos éxito, será una gran realización. Podrá parecer algo sin importancia que tengamos pensamientos de buena voluntad acerca de alguien que nos ha injuriado o trastornado con su actitud, pero es realmente algo tremendo y de eterna importancia. Si damos curso meramente a nuestra naturaleza terrena, nos ponemos a la par de las bestias, aliándonos con la mortalidad, decadencia y muerte. Pero si tenemos pensamientos de bondad deliberadamente, empezamos a recorrer el sendero de la liberación y la libertad,
que no tiene fin, alcanzando hasta las estrellas. Puede parecer algo sin importancia el pensar deliberadamente sobre lo puro y noble, en lugar de tener pensamientos de sensualidad. Sin embargo, es en realidad una gran labor, pues los pensamientos de esta última clase son la raíz principal de la infelicidad, la debilidad y el miedo del hombre. Puede parecer una tontería tener pensamientos de firmeza y conquista en la lucha frente a una aparente flaqueza o fracaso, pero no lo es después de todo, ya que el éxito de nuestra vida depende en gran medida de ellos. Puede parecer una pequeñez pensar deliberadamente en Dios y las cosas eternas en lugar de tener pensamientos acerca de la mortalidad y las cosas temporales, pero sin embargo es de mucha importancia hacerlo, pues solamente así podremos entrar en la vida eterna, haciéndonos uno con aquello que no conoce ninguna decadencia. Puede parecer que no tiene importancia el hecho de pensar deliberadamente en nuestra unión y unidad con el origen de toda luz y vida, en lugar de considerarnos separados y solos. Pero esto también es una cuestión importante, porque por medio de ella conseguimos la realización de la verdad. Puede parecer una pequeñez pensar deliberadamente en cosas relativas a la salud, plenitud y gozo de vivir, en lugar de pensar continuamente sobre lo relativo al malestar, enfermedad y muerte. El resultado de tal modo de pensar va mucho más lejos, porque de él depende bastante nuestra salud, y tenemos que recordar que sin salud es muy poco lo que podemos realizar. Pero, aunque es cierto que hemos emprendido una gran aventura, tenemos que comenzar con las cosas pequeñas, satisfaciéndonos con los pequeños resultados. Esto es, satisfaciéndonos en cierto sentido, no en otro. Tenemos que estar conformes al principio con ganar pequeñas victorias, simplemente porque nos es imposible tener grandes éxitos. Pero en el fondo de nuestro corazón, ansiemos las grandes conquistas y tengamos el propósito de realizarlas una vez que nos hayamos fortalecido suficientemente. Nuestra mejor parte, que es eterna y celestial, y que es nutrida por el recto pensar, en armonía con las leyes y prácticas del cielo mismo, es al comienzo de nuestros esfuerzos, por así decirlo, como un indefenso bebé. Nuestra parte inferior, que es natural, es fuerte y bien desarrollada. ¿Cómo entonces podrá el pequeño bebé, de naturaleza bondadosa y celestial, vencer al fuerte tirano de lo inferior? No podría hacerlo por sí solo. Fracasaría si no fuera por el hecho de que puede beber en las fuentes inagotables de la vida y el poder. Cada vez que elevamos nuestro pensar sobre las cosas del tiempo y de los sentidos hasta el reino eterno del bien, lo bello y lo verdadero, abrimos nuestro corazón para recibir el influjo de la vida y el poder divino. Cada vez que tenemos pensamientos celestiales y de fuerza en lugar de aquellos que envilecen o debilitan, nos aliamos con lo celestial. Y entonces todas las fuerzas divinas nos impulsan y ayudan. Por lo tanto, aunque la naturaleza nueva y celestial sea débil y la vieja naturaleza fuerte, la primera gana con el correr del tiempo, pero tenemos que ser perseverantes y fuertes, elevando nuestros pensamientos a las cosas mejores y que nos elevan, manteniendo los más seleccionados pensamientos que podamos, no obstante la presión que nos hagan los hábitos viejos de pensar en las cosas mezquinas y bajas. Finalmente, la nueva naturaleza, por así decirlo, absorberá a la vieja naturaleza. Pero esto es motivo para mantenerse firmemente a lo largo de una lucha sin cuartel. Lo que llamamos recto pensar no es solo el hecho de tener pensamientos positivos en oposición a los negativos. Es esto y mucho más. El recto pensar tiene diferentes significados para los diferentes individuos. Para el principiante consiste en pensar cosas positivas en lugar de las negativas y al mismo tiempo pedir ayuda al cielo. El pensamiento negativo y su correspondiente opuesto positivo son los polos negativo y positivo de la misma cosa. Podemos vivir en cada uno de los extremos, según sean nuestros pensamientos. A renglón seguido se da una serie negativa de pensamientos en una columna con su contraste positiva, la cual tengo la esperanza que pueda servir como clave para aquellos que en el futuro deseen lograr el recto pensar y la capacidad de vencer. Negativo.
La vida es mala y cruel. ¿Qué cosa terrible o qué mal podrán ocurrirme en cualquier momento? ¿El fracaso? ¿La bancarrota? ¿La pérdida de mi empleo? ¿Ir a parar a un hospicio? ¿Una enfermedad? ¿Accidentes? ¿Operación quirúrgica? ¿Hospital? ¿Quedar desamparado? Positivo. La vida es buena y siempre se esfuerza en brindarme el más elevado bien. Ningún mal me puede alcanzar. Nada me puede dañar o destruir. La bendición divina me acompaña en todos mis asuntos. La bendición que me hace rico y no deja que me llegue una sola aflicción más. La vida divina me llena con salud, fortaleza y alegría de vivir. Si uno se sentara y meditara sobre la serie de pensamientos negativos, sobre todo encontrándose abrumado por una aflicción de primera clase, el resultado sería el incremento de nuestros temores y, en el mejor de los casos, no saldríamos de nuestra depresión. Pero si en cambio meditamos y nos establecemos sobre las frases dadas en la columna de los pensamientos positivos, veremos cómo nos fortalecen y nos aprestan nuevamente para seguir la lucha por la vida. No solamente esto, pues aquel que permite que su atención sea tomada por la serie negativa y que su mente se sumerja en ella, acepta la sugestión adversa que en su tiempo manifestará lo temido. En cambio, si uno se afirma sobre los pensamientos positivos dados en la segunda columna, se echa afuera la sugestión negativa y la verdad que da vida ocupa su lugar. Aquel que puede hacer esto se vuelve fuerte y firme, y las cosas que afirma en lo positivo, con el correr del tiempo, se cristalizan en su vida y experiencia. Cada día debe dedicarse cierto tiempo tranquilo a meditar sobre los pensamientos positivos dados anteriormente y sobre otros semejantes que a uno le plazca. Pero también, durante el día, es necesario alejar la sugestión adversa y en estos casos debe actuarse rápidamente. El tiempo dedicado a la meditación ha de ser lo suficientemente largo como para que pueda sernos útil en medio de la lucha y las lágrimas del diario vivir. Necesitamos tener la capacidad de poder dar a tiempo un golpe sobre la cabeza de la sugestión negativa y reemplazarla por la declaración positiva de la absoluta verdad. No es una exageración decir que aquel que ponga en práctica la enseñanza dada anteriormente transformará su vida, surgiendo en él lo mejor que tiene. Si nuestra vida es difícil y nuestro ambiente depresivo, no adaptable a nuestra manera de ser, no es esto lo que debemos cambiar. Lo peor que puede suplicar el hombre es que su vida se le haga más fácil y cómoda. Aquel que dice, solo si las circunstancias que me rodean fueran diferentes podría yo progresar, perpetúa su miseria y queda más atado con las cadenas que sellaron su esclavitud. Nunca debemos rogar por tener una tarea a la altura de nuestras fuerzas, sino tener fuerzas para afrontar las tareas que se nos presentan. Somos nosotros quienes debemos cambiar, y no nuestras circunstancias. Tenemos que vencer nuestras circunstancias y limitaciones, creciendo por encima de ellas. Cuando nosotros cambiamos, cambian nuestras circunstancias y ambientes. Podemos construir nuestro carácter solo según lo logrado en la conquista de nuestros pensamientos.